Amén. Quiero comentarle algunas cositas antes de ir a la palabra, brevemente. Algunas cosas para las que tenemos que estar preparados. Hace un par de semanas que el Señor nos viene hablando, al menos me habla a mí y entiendo es lo que necesitamos de parte de Él, acerca de hacer la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan alguna de las veces que hace 2 domingos creo que quién quiere hacer la voluntad de Dios? Y en torno a esto, hay algo que he tratado de hacer o de vivir siempre, o al menos lo he intentado y lo intento, es de que si algo Dios te dice, o ves que hay un mensaje o hay una palabra de parte de Dios, no sea simplemente una palabra o algo más que es emotivo, que es bueno, que es lindo, que te hace sentir bien, que te potencia, te emociona, te sirve, sino que es para ponerla por obra. De hecho, la Biblia dice que la fe, o sea, lo que practiquemos en fe sin obras, es muerta, o sea, no tiene vida. Las obras son las que dan vida, el ejercer y el hacer lo que Dios quiere. Y para que no lo hagamos tan ortodoxamente religiosa, quiero decirle algo antes de ir avanzando en lo que Dios quiere como cristianos, como personas que manifestamos a Jesús. Hay algo fundamental, y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabe que el primer propósito y desafío que tiene usted como hijo de Dios, delante de Dios, es desarrollar su vida? Porque Dios le ha dado vida. No porque sea un ente religioso nomás, y entonces yo tengo un propósito y mi propósito se desarrolla solamente en los ámbitos de la iglesia. Pero de pronto he visto familias haciendo esto, madres y padres y haciendo esto y sin hacer lo que le corresponde en la vida cotidiana. Por ejemplo, criar un hijo. Cuidar de sus hijos. ¿Sabe que ese es un propósito? Recuerdo que mi esposa Marisa siempre lo decía, tu primera iglesia son tus hijos. Primero tus hijos, digo, una responsabilidad. Y esto es un propósito de Dios. Como también lo es tu trabajo, si sos un trabajador. Y digo esto porque creo que Dios nos está llamando a hacer cosas que van a llevar tiempos, o sea, tiempo, esfuerzo, ¿vio? Cuando usted dice, bueno, dejo esto de lado. ¿No te llamó Dios con el propósito de saber todas las películas de Netflix? Pero tampoco te dijo no las veas a ninguna. Quiero ser claro, hay un propósito primordial y es el por el cual Dios te dio la vida. Y cada una es particularmente distinta. Unos tienen una responsabilidad, otros tienen otra, lo que fuere. Porque primero solía decir el pastor Carlos Velar, y me quedó grabado en alguna de las charlas que siempre teníamos con él acerca de los hombres. En ese entonces creo que le llamábamos hombría al máximo o algo así. Éramos más macho que todo. Decía, para ser un hombre de Dios, primero hay que ser un hombre. Pero para ser un hombre, hay que dejar de ser un niño. Y claro que se refería puntualmente y casi que específicamente al género hombre, o sea, al varón. Quizás las mujeres tienen una maduración distinta en eso. Lo he visto con lo largo de los años, ¿no? Los hombres, por ahí nos cuesta un poco más, ¿viste? Que siempre dicen, el hombre es siempre un niño, este es como un chico. Y no hablen de mí porque soy como un chico. Hago cosas de chico. Me gusta jugar y me gusta... Pero ese no es el punto. Para ser un hombre de Dios primero hay que ser un hombre, y para ser un hombre hay que dejar de ser un niño. Y dejar de ser un niño significa cumplir el propósito. Si eres un padre, como un buen padre, proveedor, cuidador, bueno, todo lo que implique. Cada uno lo desarrollará de manera distinta. Yo podré darle consejo de haber tenido 5 hijos, y tengo todavía 5 hijos, pero ya educados y ya puestos en la vida. Pero ese fue mi propósito. Tenía que cumplir ese propósito. Y así cada uno. Entonces, esto lo digo para descomprimir a veces la situación cuando decimos, yo no hago nada para Dios. Mira, si eres una mamá y todos los días le cocinas a tus hijos, y en épocas como esta muchas veces
Sos como un mago, haces malabares para ver cómo cocinás y cómo una papa da de comer a 5 y cómo un calabacín lo encontrás de oferta o te lo regala un vecino de un jardincito que lo cosechó y cómo haces que eso sea rico y cómo te levantás de madrugada quizás porque los días son fríos y sabes que es un inquieto en la cama el niño que tenés y lo tapás. Eso es propósito de Dios. ¿Sabía usted? Cumplir eso es un propósito de Dios. Y si ya lo cumpliste cuando llegás a mi edad y lo hiciste, has cumplido el propósito de Dios. Y te será contado por justicia. Y será contado por fidelidad. ¿Sabe usted que no, Dios no me va a hallar fiel porque yo no fui tan fiel? Esa es la fidelidad que tenés a Dios. Porque lo primero que Dios te da es la vida. Y aunque parezca una canción poética o creo que alguna canción lo dice, no me acuerdo quién es, pero sé que hay algún cantor que lo dice, lo primero que tenemos que honrar es la vida. Y eso es honrar a Dios. Porque es un don de Dios. Él nos da la vida y Él nos quita la vida. Y la palabra quita no me gusta usarla porque pareciera que nos quita, ¿viste? Como alguien que es medio, no sé, suena como macabro, como feo. Pero no es que te la quita. Es que hasta acá llegó tu propósito. Vuelve a Él. Y se manifiesta esto, el amor de Cristo, que vamos a la eternidad y tenemos a Cristo. Pero ese sería otro tema. Hoy quiero hablar del propósito de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y decía hace unas semanas que venimos hablando de esto. Y me quedó muy marcado el mensaje cuando lo leí, y lo leí para mí y lo compartí con ustedes. Cuando Jesús en el momento del juicio final, en esa parábola, esa enseñanza que Él dice, así será al final de los días, y vendrán las ovejas a mi derecha y los cabritos a mi izquierda. ¿Se acuerdan la palabra? Y bueno, y ahí entrarán y yo le diré, porque me diste de comer, porque me vestiste, no lo vamos a hacer tan extenso. A cada uno de las ovejas le diré, cuando hiciste esto, me hiciste esto a mí, entra en el reposo. Y le contestan, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, te vimos en la cárcel, te vimos desnudo? ¿Cuándo? Si a duras penas sabemos que existís y estás en el cielo, no te vemos todos los días. Y Jesús hace una referencia muy simple y sencilla. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y este es un propósito como cristianos. Por eso aclaré lo otro, porque por ahí pareciera que si alguien no hace las cosas de la iglesia únicamente, no sirve a Dios, no tiene propósito, ¿viste? Se preocupa. Si lo hace egoístamente, bueno, hay que corregirlo. Si de pronto dedicas más tiempo a tu estética y a Netflix, digo por decir sonceras, creo que acá somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad, todos tenemos obligaciones y recursos limitados para dedicarnos a decir, me dedico a mí nomás. Pero esto es parte también. Entonces, en torno a esto, quedó mi corazón con cierta carga y dije, Señor, ¿hay esa necesidad? Y me habían comentado que en el centro, yo hace años que no iba al centro, caminaba el día este lunes a la noche por el centro y decía, debe hacer fácil 10 años que no camino por esta calle. Pero no, ni hablar de noche. De noche creo que cuando tenía 20 años caminaba por ahí, después nunca más, por la peatonal. Y ver la necesidad en las personas. Y fuimos simplemente a llevar unos sándwiches. Ya saben, como soy el ministerio del sándwich, usted quiere suplir algo, el sándwich milanesa, Visión Nueva lo sabe hacer. Tenemos el ministerio del sándwich milanesa. En eso no necesitamos que nos enseñen, no tenemos que hacer ningún curso, no tenemos que ir a ningún lado extraño. Pero no porque seamos Visión Nueva, porque es lo más simple, ¿no? Y fuimos a repartir, fui yo, me acompañó Ivette, y repartimos algunos sándwiches, no eran muchos. Y vi la necesidad en las personas. Vi la necesidad en las personas discapacitadas. Durmieron en un colchón a la intemperie en Plaza San Martín. Y tal discapacitado que es un pillo, digamos, porque a lo mejor tiene un poquito la mano así, ya no hace nada, ¿viste? Que están esos, digamos. Pero vos ves los discapacitados que en verdad lo son.
y que están hoy por realidades sociales que hoy tenemos. Después podríamos discutir si política buena, política mala, si el Estado, si el gobierno. Mire, esto es reiterativo. Los gobernantes nunca fueron en esencia buenas personas, digo en general, ¿no? El que no roba, mata, y el que no mata, roba, ¿viste? ¿Qué sé yo? No vamos a discutir de eso. Ver las personas con discapacidad que no tienen más recursos porque no saben llenar un papel, porque se quedaron, le cortaron, y bueno, están ahí en la calle. Y curiosamente los días lunes va casi nadie, porque generalmente hay organizaciones que gracias a Dios hay mucha gente buena, con buena voluntad, que van otros días y hacen viandas y les llevan. Los lunes como que están ahí diciendo, bueno, y vienen de un domingo. ¿Sabes lo que significa para alguien que vive en la calle, en el centro, pasar un domingo? No hay nadie los domingos en el centro. Pues los días de semana tenés, como diríamos, a quien manguearle, a quien hacerle, me ayuda un poquito. Los días domingos, no. Y no podríamos resolver esto nosotros como iglesia en términos realmente que puedan influenciar, ¿verdad? Porque, no sé, después de haber recorrido y ver las caras, y no sé, qué sé yo, unos 200, 300 sándwiches hubieran hecho falta, no podemos, o sea, nos supera ampliamente. Pero sí está la necesidad. Y está Jesús. Entonces dije, vamos a ver si es cierto la palabra, ¿no? Porque así como cuando decimos, mira, la palabra de Dios dice que pondrá la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Irás al hospital y visitarás a un enfermo y orarás por él y este se sanará y se salvará. ¿Y la salvación qué significa? Que a veces quizás el enfermo le toque partir, pero se va a salvar porque fuiste y le llevaste salvación. Y vas a poder ver en esos casos, como me tocó en el seno íntimo de la familia, ver una vislumbre de lo que es la gloria de Dios. Cuando la salvación se manifiesta en una persona que vivió, como dice la palabra, como acaba de leer Antonella recién. Porque eso es la verdad del Evangelio. Y cuando terminé de hacer eso, vi las personas y las miré a todos a los ojos. Inclusive a dos que andaban robando, porque sé quiénes son los que andan robando. A ver, ¿quién no se da cuenta cuando ve a uno en la calle que anda robando? Lo identificas al toque, lo ves, que son ágiles, son unas gacelas, cómo corren, cómo caminan, miran así, tienen mochilita. Me prepiaron para sacarme un sándwich. Y aún a eso los vi a la cara. Y vi a Jesús. Y se conmovió mi alma. Pero no para ser, ay, muy terrible el dolor que hay. Sí, quizá porque soy un viejo ya medio débil ya. Eso no quiere decir que me van a sacar nada fácil, ¿no? Pero se conmovió mi alma. Porque entendí que es lo que conmueve a Dios. Entonces, de pronto vamos a hacer la voluntad de Dios un poquito más específica. ¿Les parece bien? Un poquito más específica. No nos vamos a quedar solamente dentro de la iglesia diciendo oramos a Dios, Señor. Y todo esto aconteció cuando me pasó un día domingo o sábado comiendo muy suculentamente, una comida muy rica, porque soy de cocina rica. Y veo que cuando uno da gracias a Dios, habitualmente dice, al menos yo siempre lo he hecho. Señor, gracias por estos alimentos, no te olvides de los desamparados, de los que tienen hambre, de los que están desnutridos, de los que están en las calles. Y está bien hecho y lo he hecho mucho y lo sigo haciendo. Está bien dicho, ¿verdad? Usted cuando ora dice gracias Señor porque nos permite tener este plato de comida, este pedazo de pan. No te olvides. Ahora usted se piensa, pensemos por un minuto, ¿que Dios se olvida? ¿O nosotros nos olvidamos? ¿Acaso no nos deja claro el Señor en esta parte donde dice me diste de comer a mí o en otras tantas? Entonces nos indica que tenemos que ser nosotros las manos de Cristo en la tierra. ¿Acaso predicar el Evangelio como nos mandó el Señor no significa esto? No es que entonces pongámonos a orar, que esta noche, de pronto desde el cielo, el Señor envíe un ejército de ángeles y visiten todas las casas de los endemoniados, los enfermos y los necesitados y se salven. Estaría bueno, ¿no?
Entonces nosotros permanecemos calientes, bueno, no tan calientes porque el chino se está apagando, no le compramos el gas. Y permanecemos todos juntitos, orando en la iglesia. Y tomamos un desayuno y está bien que lo hagamos, ¿no? O sea, no estamos haciendo ningún pecado. Y de tanto en tanto le pedimos al hermano Carlos que nos haga unas pizzas y están ricas y las comemos. Y seguimos orando, ¿no? Para que el ejército de ángeles venga y salve al mundo. ¿Funciona así? No nos compete a nosotros decirle que Jesús le ama. Después, miren, recitemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la frase que más les gusta a casi todos. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, todos estábamos condenados. Pablo lo hizo un montón de veces. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es eso. Todos estábamos en pecado. Y recurrentemente estamos tentados a estar en pecado. A veces hasta casi forzados a estar en pecado. Pero necesitamos a Jesús. Porque Él no vino para decirte, pecaste, infierno. Sino vino para salvarnos. Y si nos salva a nosotros, ¿no es el mismo mensaje para todos? Y en todo caso, si alguno no lo toma, Jesús igual no vino para condenarlo. Entonces, básicamente, comenzaremos en un corto plazo, una semana o dos, una semana para acomodarnos. La próxima ya. A llevar un poco de alimento a los que tengamos más a mano. A asistir a algunos niños aquí también en la iglesia, como lo hacemos los días miércoles, porque está la necesidad hoy. Dejamos de hacerlo, lo hicimos hasta la pandemia. Después, bueno, sabrán que para mí como pastor fue muy difícil llevar adelante una tarea como esa, por lo que acontecía en mi casa. Mis tiempos eran muy pocos, muy pocos. A veces pienso que ninguno dimensiona lo que viví los últimos 5 años. Pero eso Dios me fortaleció y quédese tranquilo que Dios es fiel. Pero creo que es tiempo y es tiempo porque las calles están sufriéndolo. Veo los niños el día viernes, 1 de mayo, estuve con el pastor Odón, ellos tienen una obra de extensión ahí en San José de la Quintana, cerca donde yo estoy viviendo, en el campo diríamos. Y vos podrás decir, en el campo no hay necesidad, se comieron hasta las gallinas del hambre que hay, no tienen ni para comer huevos. Tenía un evento en la Quintana para hacer un pollo al disco. Pero nada, como comemos nosotros, un pollo con mucho arroz y mucha. Y menos mal que Dios me cruzó con ellos, porque tenían 2 disquitos, así que no sé, hubieran estado un montón para darle comer a toda esa gente. Pude llevar mi disco y compartimos. Y ver la necesidad y ayudar. Y llevar a Cristo. Y hablarle de Jesús. Y transmitirle de gracia lo que de gracia recibimos. Y no tenemos plata para ponerle en el bolsillo. Apenas un poquito de recursos para, en el caso mío, para llevar un disco, 10 kilos de pan y unos tablones. Eso fue todo lo que puse. Pero también llevé la gracia de Dios. Y había gente que en su necesidad económica, que creo que todos la tenemos, pero algunos más severos, con carencias como son no tener un baño, no tener un lugar donde bañarse, no tener agua corriente, algo tan simple, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pero ni hablemos de un termotanque, un calefón, y ya lujos no, dejemos los lujos, porque eso sería el lujo. Hablemos de lo básico. Y llevar la gracia de Dios. Llevar a Jesús. Y es Jesús el que me salvó alguna vez a mí, le salvó a usted y puede salvar a muchos más. Entonces hay tarea por cumplir. Hay mucha tarea por cumplir. Pero debemos identificar correctamente a Jesús. Y saber qué clase de Jesús tenemos en el corazón. Qué clase de Jesús en el que creemos y cómo lo vamos a manifestar. Tener claro quién es Jesús es fundamental. Así que iglesia, este día miércoles, después lo pondrá donde está el community manager, allá. Lo pondrá en el grupo de la iglesia, este día miércoles,
vengan todos los que puedan colaborar de alguna manera. Habitualmente no vienen muchos. Alabo a Dios por los que son fieles en el sentido de venir los miércoles y estamos clamando. Y usted va a ver que los miércoles clamamos por los que estamos acá y por los que no están. Y tenemos un tiempo de oración profunda o de meditación de la palabra. Pero este día miércoles, para que podamos organizar a corto plazo, vamos a orar y vamos a ver si nos juntamos. Y como diría algún político, querés algo que no se ejecute nunca, arma una comisión. Entonces cuando te arma la comisión y la comisión decide, y le podemos dar muchas vueltas a la cosa. Pero los recursos tenemos. No somos millonarios. Los recursos tenemos. Así que veremos cómo comenzamos a corto plazo a extender la mano, al menos al lugar donde estamos, y a partir de la otra semana empezaré y haremos algo más sostenido en el centro, en tamaño corto, digo, o sea, no vamos a tratar de hacer algo que no podemos, 100 sándwiches no podemos, por decirlo así, pero unos 15, 20 sándwiches sí, y buscaremos puntualmente las caritas más necesitadas y trataremos de asistirlas. Y oraremos por ello y los llevaremos a Jesús. La imagen de ese hombre que cuando iba caminando por, no sé, la calle que está paralela a Chacabuco, a Maipú sería, ahí en Nueva Córdoba, vio los contenedores y estaba metido las patitas casi en el aire en el contenedor. Y lo toqué de atrás así, salió asustado, claro, me van a retar. Y el tamaño mío por ahí cuando me ven, viste, quedás como diciendo, es policía. La cara no me ayuda para decir que soy simpático. Y cuando crucé 2 palabras vi lo que llevaba cuadernos, cosas, como llevaría cualquiera de nosotros si vemos útil para nuestros hijos. Y cuando le pregunté si tenía hambre y me dijo que sí, y tiré la mano a la bolsa y dije, toma. Y el hombre se quedó así. Me dieron un sándwich. Es simple. Si le sirve, no haga así. Los complicados somos nosotros. Jesús es simple. Amar y servir a Dios es simple. Quédese con la primera, en todo caso, meditación o con lo primero que le compartí. Usted ya está cumpliendo un propósito al sostener su vida en pie. Usted ya está cumpliendo un propósito al permanecer en pie frente a circunstancias, frente a adversidades y a lo mejor no tantas adversidades, pero permanece en pie, cumpliendo lo que tiene que hacer. Usted ya está cumpliendo un propósito, está honrando a Dios al guardar su vida, al cuidar su cuerpo, al comer, al respirar. Pero podemos hacer algo más. ¿Amén? Bueno, lo dije bien claro, miércoles, 19 horas. Los que puedan ver la posibilidad de colaborar, vamos a hacerlo los días miércoles. O sea, no vamos a cambiar horario, un día extra, no va a venir los sábados, por ahora nada raro. Los miércoles. Y yo no puedo, bueno, no puede, ya está. No es excusa en nada, los miércoles. Veremos cómo extendemos las manos a partir del próximo y los próximos miércoles por seguir, especialmente en este tiempo de frío y de necesidad. ¿Cómo extendemos la mano? ¿Amén? El resto lo conversamos el miércoles. Están convocados. Y el próximo domingo, como nos gustan las cosas ricas y buenas, y sobre todo si son espirituales, tenemos Santa Cena. Así que oramos para que Dios la bendiga a la Susi y haga rica Santa Cena. Amén. Bueno, entre ayer y el jueves que vengo meditando en esta palabra, dice que en una ocasión andaban haciendo la obra, ¿vio? Andaba haciendo eso, predicando el Evangelio Jesús. Y tenía los secuaces, los apóstoles al lado. Tenía el grupete de él. Y sabemos que cuando hablamos de apóstoles no hablamos solamente de los 12 apóstoles, sino también había otros más y las mujeres de ellos y algunas mujeres que les seguían, como María Magdalena. Me emocionó esa palabra, eso que acabo de mencionar, el día del cumpleaños de Maggie, que fue hace poquito, porque esa fue la palabra que me dio Dios cuando le pusimos ese nombre, la cual la traumamos por mucho tiempo cuando era chica, porque le decíamos que iba a ser monja, porque iba a servir al Señor. Pero dice que había mujeres que caminaban con Jesús y le servían a Jesús, ¿verdad? Entonces iba Jesús caminando, el hecho que voy a leer, si quieren ir buscándolo, está en el libro de Mateo 16, del verso 13 en adelante.
Entonces iban caminando, ¿vio? Y Jesús andaba enseñando, predicando, sanando, disertando, por decirlo así. De hecho, antes de hablar de esto, que Jesús, lo que vamos a leer a continuación, Jesús acababa de enseñar acerca de la levadura de los fariseos. Ya hemos hablado de eso. Y lo he hablado no por contender con nadie, ni por decirle a otros, ustedes son levadura y yo no soy levadura, ustedes son fariseos y yo no soy fariseo, sino para que nosotros no generemos una levadura religiosa en nuestra cabeza. No es porque otras iglesias lo son, porque lo que sea en otra iglesia será asunto de otra iglesia y lo resolverá el Señor en el tiempo final, y también lo dice la palabra. En aquel momento Jesús dirá, usted entra, usted no entra, pero todos hicimos lo mismo, pero usted no. Y ya está, hacedor de maldad, punto. No. La levadura de fariseo es aquello que generamos como religión en nuestra mente. Y cuando leuda, lo dijo Antonella al principio y lo repite Pablo en el libro de Romanos, cuando dice esas palabras tan clave como justicia, paz y gozo, porque en esto consiste el reino de los cielos. No consiste en levadura de fariseo. Y Jesús lo enseñó. Curiosamente, después de haber venido disertando todo esto, Jesús enseñándole a sus discípulos acerca de esto, hace una pregunta. ¿Y sabe una cosa? Jesús no pregunta las cosas porque sí. Porque dice, bueno, a ver, como un pastor como yo, veo que dice, a ver, ¿qué les predico este domingo? No tengo nada, Señor, dame algo para la iglesia. Ay, Dios. Así que existe la IA, entonces hoy con la IA, viste, ahí nomás tenés un mensaje. Antes era más complicado. Yo recuerdo que le contábamos las costillas a algunos predicadores en un grupete de amigos cuando teníamos alrededor de 30 años, porque yo le iba a explicar antes usted a un predicador, sobre todo si no era muy espiritual, digamos, usted sabía de qué iba a predicar y qué texto iba a usar. Porque la mayoría hacía esto, ¿verdad? Voy a hablar de la verdad, concordancia. Iba a la concordancia, todas las palabras que hablaban de la verdad. Entonces vos veías que el tipo empezaba predicando, suponete Levíticos 10, 14, porque en estos tiempos Jehová trajo la verdad a su pueblo y la verdad, qué sé yo. Entonces vos automáticamente nos reímos, éramos medio desgraciados, nos burlábamos de algunos. Entonces abríamos la concordancia y decíamos, ahora va a leer esto. Inmediatamente leía eso, porque había armado el mensaje con la concordancia. En definitiva, creo que habló lo que Dios le dijo, la verdad. ¿Y de dónde sacó los textos acerca de la verdad? De la concordancia. Bueno, hoy tenemos la IA, pero antes era más complicado, por lo menos tenía que ir a buscarlo, leerlo. Hoy le ponías a la IA y te lo dice al toque. Pero Jesús no tenía ni concordancia ni IA, tenía el Espíritu Santo y preparaba a sus discípulos para propósitos eternos. Si tuviera que decir algo que creo que no debería decirlo, pero diga conmigo, Dios me preparó para propósitos eternos, porque lo que usted hace aquí en la tierra tiene propósito eterno. Porque si a una persona, en todos sus, imaginemos 90 años de vida, o 100, yo ahora que soy más grande pido 100, sus 100 años de vida, le predica a una persona, o a muchos, pero uno, es el que recibe el evangelio y se salva, hay un propósito eterno, porque va a la eternidad. Porque esa persona no irá al infierno, sino que irá al cielo. ¿Entiende lo que es propósito eterno? Entonces Jesús preparaba gente para un propósito eterno. Y para ese propósito había algo fundamental, que supieran quién era Él. Muchas veces yo le he dicho, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, hay muchas palabras. Pero les hace una pregunta y vamos a la cuestión de esta pregunta. Y yo me pregunto y puse quizás como título para que nos preguntemos, ¿quién es Jesús? Y bajamos los decibeles y decimos, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Quién es Jesús? Entonces Jesús hace esa pregunta. Y vamos al pasaje 16, del 13 en adelante. Mateo 16, del verso 13 en adelante. Y después que le acaba de enseñar acerca de la levadura de los fariseos y de doctrinas confusas y demás cosas,
buscando que tengan un propósito eterno. Y dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, es decir, iban caminando, iban viajando, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice los hombres que soy yo? En el Evangelio de Lucas dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Acá dice el Hijo del Hombre, que era él en definitiva. ¿Quién dice los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y creo que Jesús nos hace esa pregunta, ¿no? Podríamos trasladarlo hoy, pero seguimos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bien, así que esa opinión tienen de mí. Bien. Obviamente Jesús buscaba un propósito con esto y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Sabe que acá hay una respuesta muy rápida? Y lo leemos, el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá encontré un montón de cosas para ver en este pedacito. Primero que había, supongamos que eran 12, que no había más, que no contemos las mujeres. Estaba Jesús con sus discípulos, 12. Había 11 que no sabían quién era él. Porque de hecho, los que le respondieron son varios, porque se le respondieron. O sea, no es que uno le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dicen esto, otro dicen aquello. No, no es que lo dijo uno solo, se paró, qué sé yo, Juan, y dijo, mirá, maestro, esto dicen esto, esto y esto. No, le respondieron, o sea, varios le respondieron. Quizás alguno haya dicho alguna otra cosa. Y ninguno dio en el blanco. ¿Sabe por qué? Porque a veces queremos que Jesús sea lo que yo quiero que sea. Yo quiero que Jesús sea mi vallaspirina para el dolor, por ejemplo. Yo quiero que Jesús sea mi felicidad. Yo quiero ser feliz. Yo quiero que sea el dinero que necesito. Yo quiero que sea... Y transformamos a Jesús en lo que deseamos que sea. Pero Dios ya tiene un propósito eterno y es lo que es. Amén. Él es lo que es. Entonces, hay 11 que acaban prácticamente de responder lo mismo que la gente. La gente dice esto. Y Jesús vio como en el barrio, pregunta, el barba es buenísimo, el barba es lo mejor que hay. Yo siempre le pido al barba. No escuché, me molesta cuando lo dice, pero es común. A ver, hasta podría ser respetuoso, o sea, no nos vamos a poner, ay, señor, Dios lo es. No, yo con el barba todo bien, lo demás no sirve para nada. Ni hablé si le decía un pastor, los pastores son todos los peores. Y tienen razón. ¿Qué quiere que le diga? A veces hacemos las cosas mal, a veces encaramos las cosas para otro lado, creyendo que es Dios y Dios queda allá en la puerta diciendo, pero hermano Miguel, ¿no me va a llevar? Es que yo tengo que hacer esto, pero hermano Miguel, yo quiero ir y hablo por mí. No me dejé afuera. Digo, había 11 discípulos que caminaban con Jesús, que les acababa de decir que no se dejen mezclar con la levadura de los fariseos, que acababan de ver milagros, acababan de ver cómo se sanaban las personas, acababan de ver cómo Jesús perdonaba pecados, acababan de ver a Jesús diciéndole, tenés la vida eterna. ¿Y quién soy yo? Jesús, el hijo de María. ¿Querés que me sepa tu DNI de memoria también? Y uno solo contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero tú eres el Cristo. Grábese eso en la cabeza, porque hoy nos llamamos muy solalladamente y rápidamente. De hecho, si usted ve el título de la iglesia, como diríamos, el cartel dice Iglesia Cristiana. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Cristianos. A partir de mañana son todos Cristo. Todos se van a llamar Cristian. Chico que nazca, Cristian. Cristina. Somos cristianos por todos lados. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. ¿Y usted cree que Jesús preguntó al azar porque no sabía de qué hablar y estaban aburridos? Dijo, bueno, les voy a hacer una preguntita. Mire lo que continúa.
Entonces digo, el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. ¿Sabe qué? Primer cosa a tener en cuenta. Pedro, en todo caso, dicen algunos estudiosos de la Biblia, era el menos indocto, o sea, el que menos había ido al colegio. Y en aquel entonces ir al colegio era aprender religión, porque no existían los colegios, la religión era la que te formaba, te enseñaba a leer, vos permanecías en el templo aprendiendo. Y Pedro era del vulgo, decían de los comunes, de los que laburan. Él le enseñó a su padre a pescar y sabía pescar. Y sus ideales eran ideales revolucionarios. De hecho, para Pedro hubiera sido lo ideal para Pedro, que era, bueno, esto es historia, ¿no? Dicen que Pedro era un celote, sería como un guerrillero. Como vio, como un, bueno, ustedes ya son, la mayoría de la generación que está acá son jóvenes, pero en alguna época en nuestro país estaban las guerrillas, los que tenían ideales, los libertarios, el ejército de liberación, eso que a veces vemos que pasa en Colombia. Hoy en el mundo prácticamente hoy hay intereses más que ideales. Pero digo, Pedro era de eso. Pedro trabajaba para ver si podía formar una rebelión contra el imperio, que era Roma, y que su pueblo, su nación judía fuera libre. Entonces para Pedro lo que menos quería Pedro es que fuera el Cristo. Si fuera por él, que sea el rey de Israel y que tenga todo el poder y todos los ejércitos como había sido en la antigüedad, como Jehová, ejércitos de Jehová y cosas semejantes. Sin embargo, Pedro responde, tú eres el Cristo. No lo tenía en la cabeza, no tenía ese pensamiento. Él hubiera deseado otras cosas. Hubiera deseado que sea un Elías, pero un Elías con más poder que Elías. No solo profecías. Y viene la respuesta de Jesús, a vos te fue revelado. Eso no te lo dio carne y sangre, sino te lo dio la vida. A Jesús no lo aprendés porque la vida te lo enseña. Mirá, yo soy pastor y yo sé de Jesús porque me imaginaste, yo llevo 40 años en el Evangelio, no llegué a 40, pero bueno, exageremos un poquito. 37. Y entonces yo te sé de Jesús porque la vida me enseñó y te puedo enseñar un montón de cosas de Jesús y yo sé quién es. Y es necesario que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, amén. Y era necesario que toda esta gente que estaba al lado de Jesús pudiera verle a Cristo. No le veían. No veían lo que era. Claro que estaban felices. ¿Quién no seguiría? Imagínense que mañana el Señor me empiece a usar milagros. Oh, estaría lleno el auditorio. Y estarían usted y todos sus parientes. Y todos sus vecinos. ¿Y quién no quiere estar al lado de alguien que no? Y vamos, y estarían y dirían, vamos a la iglesia, ¿dónde? Allá, vamos a ver que fue el Rengo y se sanó, ¿viste? Y fue el otro, y mirá, y aquel no tenía laburo y Dios se lo dio, y suceden esas cosas así, pero digo, pero no estarían viendo a Jesús. Ellos estaban con Jesús, pues estaba piolísimo estar con Jesús. Estaba suplido todo, veían, le dan de comer a la gente. Esto que estamos hablando ahora, si viene Jesús, vamos a hacer 10 sándwiches, van a hacer 100. Y de pronto vamos a llenar canastas de sándwiches para llevar al centro. Y decís, oh, ¿quién no quiere estar con eso? Vamos, que está Jesús. Pero no estás viendo a Jesús, no estás viendo al Cristo, no estás viendo el propósito. No estás viendo la esencia. No estás viendo el que vino a traer salvación. No estás viendo el que vino a traer vida eterna. El Cristo es un título honorífico, si se quiere. Único, para uno solo era. Mesías. Antes de pasar a otra palabra, podríamos
No sé si es un momento para hacerlo, pero si tuviéramos la capacidad de hacerlo, podríamos meditar en cada uno de nuestros corazones. ¿Quién es Jesús? Saben, comenzamos este año con una palabra rema. Miren a Jesús. Conozca a Jesús. Sepa quién es. Haga la voluntad de Jesús, pero porque lo vea Él. Si vos vas simplemente a repartir un sándwich, porque pertenece a un club y en el club son re buenos y hay gente con dinero. Entonces, ¿sabe cómo hace la gente de dinero? El día viernes lo vi. Y ojo, gente buena, ¿eh? Buenaza. Prepara bolsas. ¿Nunca le dieron bolsa? Nunca un patrón le dio, tome para que lleve. Pero no va a ir a mirar la necesidad. Después, repartan, denlo. Pero no va a ir a mirar a Jesús. Y está bien, también es bíblico. Dar limosna, ayuda, es bíblico. Pero Jesús estaba preparando gente que transformara generaciones. Necesitaban que lo vieran a Él. ¿Y quién era Él? Porque cuando vos lo ves a Jesús, cuando tenés la posibilidad de mirar a Jesús, no lo que conocés de Jesús, no lo que entró en tu mente y que está bueno y que a veces es necesario y que a veces lo tenemos que aprender, llamémosle en instituto bíblico, no sé, póngale el lugar que usted quiera, el ámbito que quiera. En internet lo tiene hoy. Y es bueno, sí es bueno. Y saber de la genealogía de Jesús, y saber, es bueno. Y saber de Pedro, y saber, es bueno. Y saber de dones y de manifestación de dones, es bueno. Saber de demonología. Me han visto explicar la demonología muchas veces, ¿verdad? ¿Han visto cómo gente ha sido liberada? ¿Lo han visto, verdad? Y a veces es necesario y hay que saberlo. Y es bueno. Y Jesús lo hace. Pero si dejas de ver a Jesús, dejas de ver salvación. Dejas de ver revelación. Dejas de tener dirección. Perdón si a veces me he deslizado y en este tiempo mis mensajes no han sido acerca de Jesús. Porque tengo un mandato directo de hablar de Jesús, al menos por este tiempo. Y digo este tiempo, el que haga falta. En cosas tan simples como decirle, Dios te ama, Jesús te ama, Jesús te quiere. El Dios, no, pongámosle lo que quiera. Necesitamos al Espíritu Santo y la revelación de Él. Y mire lo que dice Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Tengo anotado aquí. Porque era mucho, y digo, yo después me cuelgo leyendo. Bueno, del verso 6, 14, 6. Y ahí sí que vamos a leer mucho, pero bueno. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible por amor al frío. Mire lo que dice aquí. Verso 6. Jesús les dijo, había toda una disertación, ¿no? Acerca de Jesús. Mire, le leo rápido. En el capítulo 14, verso 1. Le dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 5. Acá hay un Miguel y a cielo. Digo, ponga su nombre si quiere. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va.
¿Cómo podemos saber el camino? Acá menciona a Tomás, pero en el fondo ningún otro dijo, sí, amén, Señor, vamos a ir con vos al cielo. Porque, Señor, está todo bien, pero ¿a dónde va? Soy el Cristo, ¿no se acuerdan que soy el Cristo? Sí, pero ¿y cómo vamos a ir con vos? Parece que en el gen humano está uno que es muy fuerte, un gen muy fuerte que se llama gen del olvido. Entonces acá viene la respuesta y en esto me quiero centrar. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Conoceráis, bueno, conoce. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, otro Miguel y a cielo, muéstranos al Padre y no basta, no jodemos más, no pedimos otra cosa. Vos mostranos al Padre. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe? Esta última parte, los evangélicos la sabemos de memoria. Y vamos a hacer cosas mayores. Yo estoy haciendo algo mayor que Jesús porque estoy hablando con un micrófono, Él no lo tuvo. Hay cosas para hacer. Ahora, ¿por qué se lo dice a Felipe y se lo dice tan enérgicamente? ¿Cuánto tiempo hace que estoy? Acá lo leemos muy solemne. Yo por ahí me imagino que Jesús dice, pero ¿hasta cuándo te tengo que decir esto? ¿Ya me he cansado? ¿Cuántas veces te voy a repetir lo mismo? Sin embargo, lo repite. Porque la esencia era que, ¿quién soy yo para vos, Felipe? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Quién soy yo para vos, Miguel? ¿Quién soy? No, vos sos Dios. Ah, ¿y cómo es eso? Y yo soy pastor tuyo, ¿sabes? Ah, ¿y cómo es eso? Yo soy el que sirve en la iglesia, yo soy el que hace esto, yo soy... Ah, ¿y cómo es esto? ¿Vos sabés dónde voy yo? ¿Y sabés cuál es el camino al Padre? ¿Y vos sabés que es a través mío? ¿Y vos sabés que las palabras que yo le dije a Pedro, y acá presta atención, iglesia, las palabras que Dios le dijo a Pedro, lo hemos tomado como que es Pedro, ¿vio? En la jerga popular sabemos que Pedro tiene las llaves y que San Pedro es el que nos va a recibir, ¿vio? Los cuentos que hay acerca de que llegó al cielo y estaba Pedro y demás cosas. Pero cuando dice lo que le dice a Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que lo está haciendo algo propio de la iglesia. La promesa que Jesús le hace a Pedro no es a Pedro. Pedro se murió, entonces se acabó la promesa. Se lo hace a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecen no contra Pedro, contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Yo, Miguel y Acielo. A mí me va a revelar Dios que Jesús es Jesús. Yo, como a Pedro. Usted, vive agüera. Yo. Y no hay infierno que pueda contra mí. ¿Por qué? Porque yo soy vive. ¿Y qué sea la vive agüera? Yo soy la iglesia. ¿En dónde? En Cristo. Pero si no lo tenemos claro, otra que moco nos va a hacer el infierno. Otra que situaciones malas vamos a pasar. Otra que angustias y penas. Pero vimos los milagros. Conocimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muéstranos al Padre y ya no, con eso ya me quedo tranquilo.
O me manda una selfie del Padre y a partir de ahí yo creo en Dios. Hace tanto tiempo que caminamos juntos y no lo sabemos. ¿Por qué será que Dios nos dice que le miremos a Él? Que miremos a Jesús. Porque Dios no descarta nada. Porque Dios no nos descarta ni aun cuando nosotros dejamos de mirarlo. Aun cuando somos sus hijos y sabemos de Él y le servimos en lo que entendemos. Y a lo mejor lo que entendemos es una levadura propia de cómo creemos que tenemos que hacer la obra. Y Jesús nos dice, líbrense de eso. Mírenme a mí. Mírenme a mí. Tomen propósito conmigo. Yo sé que hay muchas necesidades, que hay muchas cosas que tienen que hacer, que muchas cosas requieren esfuerzo, que otras tantas requieren... ¿Por qué vamos a entrar en detalle? Cada uno tendrá el propio. Porque lo que para uno puede ser muy importantísimo, para otro puede decir, pero si vos te quejas de eso, vos porque no vivís en mi casa. Lo entendí cuando se me cayó un árbol arriba del auto. Y ya tenía un precio por el auto. Ya había hablado con el abogado para hacer el declaratorio y ya tenía un plan. ¡Puf! Vale la mitad o menos. Pero te lo dejo seguir usando, porque ahí anda, me lleva y me trae. Y hay cosas peores, ¿verdad? Pero si vos ves a Jesús. Y si ves a Jesús, ves salvación. Y ves el camino, y ves la verdad. Y no estoy hablando lo mismo que le dijo Jesús a la samaritana. Digo palabras distintas, no ves el camino, ves la verdad y ves la vida. Salvación, revelación, propósito. Y si entramos a redundar en eso, podemos hablar, tenemos para hablar hasta fin de año. Y siempre vamos a terminar lo mismo. Y si quieren sigo leyendo, pero esto es más interesante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 15. Y yo rogaré al Padre y os dará consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Entiende lo que digo? Jesús lo promete, va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Mire lo que dice acá, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y estos vosotros no son vosotros que viven allá, no sé, en España. Somos nosotros, sus hijos. Nosotros, la iglesia. Nosotros, los comprados por la sangre. Jesús está con nosotros. Y lo que no recibimos porque no le podemos ver, porque no me habla, el Espíritu Santo lo hace y te traerá memoria lo que sea necesario para cada circunstancia. Y te revelará lo que no conoces y no sabes cómo resolver. Oro, Señor, en esta mañana para que esta palabra lleve fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús, porque acabo de leer, conforme lo dijiste, que todo lo que pidiré al Padre en tu nombre tú lo harás. Y en otra parte dice, ¿y cuánto más si pedís el Espíritu Santo? Oro en esta mañana para que el Espíritu Santo sea revelado a nuestros corazones. Y sea el Espíritu Santo el que nos revele a Jesús. Y con Él todas las cosas. Y podamos hacer su obra. Y llevar adelante nuestro propósito. El personal que con mucho esfuerzo, Dios de vida, lo hacemos. El divino, el que tú tienes preparado. El que tiene peso eterno. El que quizás en un sándwich da vida eterna a alguien porque le dijiste, mira, esto te lo da Dios. Presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Dios, por revelarnos a Jesús. Gracias.